ahora, en este preciso instante, realizamos Contemporáneos, el insólito vaivén del momento, una presentación de literatura de En Nuestro Tiempo. Cada capítulo una autora, un autor, sus textos, un breve encuadre biográfico y sus opiniones cuidadosamente extractadas de entrevistas. Ahora llega Contemporáneos, en Radio La Mosquitera. Muy requete buenas noches, bienvenidas chicas a esta instancia de vida radial a la que hemos intitulado desde hace ya un montón de años Contemporáneos, el insólito vaivén del momento. Hola Pablo, ¿cómo va? ¿Cómo anda Darío? Con frío. Siempre empezás vos, pero bueno, sí. Bien. No, siempre pienso cosas interesantes que después cuando se abre el micrófono me las olvido. Sucede cuando uno abre la boca. Exacto. Bueno, acá cual esquimales, en vísperas de un programa alucinante, la verdad que ojalá estemos a la altura de las circunstancias. Si lo estamos, vamos a estar ante uno de los mejores programas de la historia de Contemporáneo. Y ojalá los que están del otro lado también fallen como hemos fallado nosotros con el autor, porque bueno, también es algo que veníamos hablándolo hacía rato. Creo que desde que empecé a trabajar con vos hablamos de Sánchez, no lo hicimos por algunas razones. Tal vez por una cuestión de cantación también, a nivel personal es un autor que lo he seguido mucho y al mismo tiempo no lo he entendido todo, o sea, hace un trabajo conmigo, así que espero que se disfrute de la misma forma que yo lo sufrí, lo disfruté al señor Néstor Sánchez. Al otro lado del vidrio, laburando, haciendo el trabajo físico de Contemporáneos esta noche, el joven Darío Figueroa. ¿Cómo le va? Buenas noches. Bueno. Eso, siempre en un plano alejado, que le da un toque a la radio, ¿eh? Está bueno combinar planos en la radio, así. Me acuerdo de gente que se levanta y corre en los estudios para dar efectos, ¿no? Está bueno. El radioteatro, un extraño radioteatro. Sí, hay muchas cosas para hacer al respecto. Antes de meternos entonces de lleno con lo que nos compete, en este caso Néstor Sánchez, algunos comentarios de la vida en general, algo para decir. Bueno, la gente está bastante cargada esta semana, podríamos decir que tenemos mucho para decir. Una, creo que tiene que ver con el resultado de las elecciones de ayer. Mendoza no deja de sorprenderme en algunas cosas. Interesante, ¿no? Digo, cómo se abre el panorama, se cierra sobre sí mismo, porque en realidad es como que es un extraño retroceso en una medida en muchas cosas. No veo nada nuevo. No hay nada nuevo, bueno, sí. Más de lo mismo. Claro, en ese sentido no te deja de sorprender, pero ojalá hubiera pasado algo nuevo, alguna sorpresa, ¿no? Yo no sé, es lamentable. Es lamentable, la verdad. Bueno, y lo otro que bueno, tampoco deja de sorprendernos, ¿no? Tiene que ver con este escándalo que se armó a partir de la denuncia por parte de un director de una escuela, creo que de Maipú, ¿no? De la circulación de historietas de un alto contenido sexual, ¿no? Qué vergüenza, qué vergüenza ser mendocino, Dios. Que bueno, que va a dar para hablar, también da para hablar las reacciones de la Dirección General de Escuelas. Pero desde mi parte, y espero que Contemporáneo repudie semejante censura y semejante mojigatez, no sé. Sí, no, aparte de una cuestión de, digamos, una mojigatez obviamente muy menduca, pero también hay que ver cómo está operando. Y aparte juega desde la mayoría, digamos, una total ignorancia. O sea, si uno ve la colección, por ejemplo, tiene obras impresionantes, claro. O sea, que no solamente circunscribe a eso, está el Eternauta, hay otras obras, inclusive la misma obra del Inspector Justo, creo que se llama, ¿no? Es bastante interesante el trabajo, entonces me parece que el problema es censurar, o sea, y sobre todo a los pibes nunca le preguntaron, claro. De hecho, qué pensaban sobre el asunto, automáticamente se escandalizaron. Tampoco hay que generalizar, porque un sector determinado de la sociedad se escandalizó, no todo. Sí, pero un sector que toma decisiones, ese es el punto. Bueno. ¿Puedo meter ahí? Dale, Dario. Vos laburás aparte. Como decía ahí Pablo, hay un montón de obras buenísimas. Por ejemplo, voy a citar una que Fahrenheit, en cómics. Impresionante, un laburo impresionante, y hay un montón de otros libros. Y otra de las cosas que yo quise tener acceso como profesor
profesor, yo no puedo tener acceso para llevarme a mi casa para formarme, para formar una opinión. Claro. Lo van a incendiar en el... Mira, no sé, pero vos sabés que muy bien que es como cuando se borran o se sacan los ficheros, digamos, se borra un libro de un fichero, por ejemplo. No existe en términos reales porque el lector no puede acceder a eso. Aparte hay que tener en cuenta esto, las ediciones, como decís vos, muy bien trabajadas y son caras en realidad. Entonces, alumnos que no tienen acceso a ese tipo de... La única forma que pueden acceder es mediante esos libros. Entonces se le está quitando la posibilidad de un conocimiento real y concreto de esos alumnos que no pueden acceder a esos libros porque alguien decide que no es sano para su desarrollo personal. Bueno, ahí está dicho. Vamos a lo nuestro. Néstor Sánchez esta noche en Contemporáneos. Algunas dichos o algunas frases de Néstor Sánchez como pez punteado inicial para irnos metiendo. Néstor Sánchez, una adhesión al mundo marginal, al mundo lumpen. La idea de vivir en estado de peligro es lo que aproxima mi escritura a la condición lumpen y lo que me hace escribir en un último extremo de mí mismo. La idea de vivir en estado de peligro. Lo que sigue en Contemporáneo quizás sea lo más interesante de todo el programa, de manera que estemos todos atentos, todos con nuestros sentidos bien despiertos. En el audio que vamos a escuchar a continuación, Néstor Sánchez dice cosas como estas, por ejemplo. En el adolescente en mí existió en un momento determinado la necesidad intrínseca de no confiar en la vida. Los demás se procreaban, formaban un hogar, iban hacia adelante, es decir, iban hacia su muerte. Existió la necesidad, un día cualquiera, de reconocer que tal vez iba a permitirme, por la noche tarde, ir a una plaza pública y aullar hacia el espacio porque, evidentísimamente, la contradicción entre el amor por la vida y la inutilidad de vivir, el sinsentido colosal de la vida, era insalvable. Amigos, esta noche con nosotros Néstor Sánchez. En el adolescente en mí existió en un momento determinado la necesidad intrínseca, dado que los demás confiaban en la vida, se procreaban, formaban un hogar, iban hacia adelante, es decir, iban hacia su muerte. Existió la necesidad, un día cualquiera, de reconocer que tal vez me iba a permitir, por la noche tarde, irme a una plaza pública y aullar hacia el espacio, porque evidentísimamente la contradicción, el amor por la vida y la inutilidad de vivir, el sentido colosal de la vida, había una contradicción insalvable, que yo no inauguraba, pero que por lo menos reinauguraba con un sabor de catástrofe, en un sentido absolutísimamente moral. ¿Cómo es posible que creado, que significativo, tenga que despedirme de todo aquello que podría empezar recién a amar, sin comprenderlo? Mi novela se divide en dos, son 4, se dividen en 2. Es un intento inevitable de un exorcismo, la primera, nosotros dos. Es una adhesión al mundo marginal desde el punto de vista terminantemente lumpen, la segunda, es decir, no el lumpen mal definido por Marx, sino los únicos que tienen la conducta como oración. Y ¿como oración gramatical o como oración? No, como oración religiosa, porque en el lumpen, pongamos los ejemplos más aberrantes del término, el gigoló, el músico nocturno drogadicto, el ladrón de caja fuerte, etc. Es imposible equivocarse. ¿Equivocarse con respecto a qué? A la conducta. No entiendo. Es decir, la capacidad de atención que tiene un buen ladrón, la capacidad de atención que tiene una persona que atiende
justamente una banca de juego, no puede ser comparada a la atención que tiene un presidente de la República. Porque el lumpen tiene como disyuntiva social vivir permanentemente en el peligro. O sea que vos pensás que tiene más poder, capacidad de atención. La desarrolla por vivir en el peligro. Es decir, es lo contrario del confort, es lo contrario de la tranquilidad de sí, es lo contrario de caer en moldes de definición del mundo. Vive permanentemente al acecho y vive permanentemente en la autoprotección contra los mecanismos. Que sería como un hombre en la selva. Exactamente, la selva es la ciudad moderna, el lumpen es el producto de la ciudad moderna, y su oración, digo, es la conducta que parece una metáfora, porque evidentísimamente no puede nunca correr el riesgo de aparecer al mundo en una disyuntiva que no sea absolutamente justa con su necesidad de ocultamiento. Podríamos decir que es lo contrario de la vanidad. Es decir, en cierta medida sería lo contrario de un escritor. ¿Por qué? Y porque el escritor en permanencia insiste con demostrar una vida que no le concierne. Pero ¿no te parece que también un escritor está en constante peligro en la selva de las letras? De las letras de cada letra. Bueno, pero en la selva de las letras está con la policía, no con la marginalidad. No entiendo muy bien. ¿Quién está con la policía? Con la policía está el escritor oficial. En cierta medida los méritos académicos de los escritores oficiales siempre, finalmente, si podemos hacer un análisis de profundidad, están con la policía. Sí, pero claro, yo me refería a la selva de las letras, no al mundo de las letras, sino al mundo literario, digamos, sino a eso que decías de estar frente a una página en blanco, ¿no? Y tener que llenarla con letras, con palabras, ¿no? Es decir, para hacer una broma, sí, sería decir, estar frente a una página en blanco es como asaltar un banco. Un banco. Claro. Perfectamente la coincidencia. Sí. Sí. No, también es decir, se es totalmente desposeído y se necesita de una manera terminante saltar sobre el estado de gracia. ¿A qué te parece que un escritor tiene que estar en estado de gracia? No, esa es la limosna de la conducta como oración. Eso parece mucho una concepción muy romántica no es romántica, ¿no? El estado de gracia en cierta medida proviene, lo digo por experiencia personal concreta, de una relación imponderable consigo mismo como amistad que no se traiciona. Era la voz de Néstor Sánchez y también la voz de Marta Gallo. Es una entrevista que está disponible desde hace muy poquito tiempo. Fue realizada en 1984 en California, en Los Ángeles creo, o en Santa Bárbara, en uno de esos lugares donde vivió Néstor Sánchez. Enseguida vamos a contar en qué condiciones. No estaba paseando ni tomando sol. El audio es valiosísimo, como les decía, estuvo mucho tiempo guardado en un cassette, fue recuperado a instancias de un trabajo de un gran escritor que prontamente va a estar en Contemporáneo, se llama Osvaldo Baigorria. Él escribió una historia de Néstor Sánchez. Sobre Sánchez, la última biografía, digamos una mezcla de biografía con otro tipo de género, ¿no? Ya vamos a ampliar un poco más sobre esto. Lo interesante de este audio que se puede encontrar en internet perfectamente. Hay una página que se llama Visiones de Néstor Sánchez, Visiones del Código de Kerouac. Sí. Ahí hay muchísimos audios. La verdad que la experiencia de escucharlo a Néstor Sánchez, pensando, delirando, viajando, tosiéndose, escuchando el audio de fondo con los gatos que maullan, el ruido de los grillos, el agua, le da un condimento extra a la experiencia, digamos, de la mera lectura de las obras de Sánchez. Agregan muchas cosas interesantes. Teorizando también. Teorizando, de una cosa que generalmente se queda un poco de lado porque la obra no ha tendido a hacer esa especie de reflexión, ¿no? Y es muy interesante cómo encaja todo ese proceso, de alguna manera
eso que aparentemente es un viaje va teniendo cierta vertebración, ¿no? Interesante, y él mismo lo va explicitando. Ahí está, con la policía está el escritor oficial, decía en una parte del audio. Y lo que ahora suena y sonará en nuestras cortinas es el mono. A ver. Enrique el Mono Villegas esta noche en Contemporáneos. Néstor Sánchez nació en 1935 en un barrio sumamente porteño, y en sus datos biográficos... Villa Porredón. Claro, Villa Porredón. En sus datos biográficos no hay registro de que haya estudiado nada, de que haya ido a la facultad. Sin embargo, un hombre con una cultura impresionante. De todas maneras, dice que terminó la primaria, que bueno, hay distintos, como este tipo de perfiles de escritores, hay una parte de mito, de zona de sombras que es muy difícil corroborar. Tampoco explicaría muchas cosas, pero bueno, lo cierto es que en su origen está esta situación, digamos, de no saber si se formó o no se formó académicamente o salió de otra forma, pero bueno. Y lo que sí se dice es que el hombre fue un bailarín profesional de tango. Eso es algo curioso, muy jovencito, tenían un grupo con copes, nada más y nada menos, que eran del barrio, qué sé yo, y un muchacho muy de barrio, ¿viste? Que le gustaban las carreras, el turf, bien porteño, bien canyengue, bien de caminado. Cuando llegó a la temprana juventud empezó, y muy lector al mismo tiempo, ¿no? Muy lector desde pibe, eso lo dice él mismo. Particularmente de poesía, eso también es un dato a tener en cuenta porque no escribió poesía. Claro, no, bueno, sí, todos sus libros son formalmente, poesía, digamos, no escribió en verso. Exacto. ¿Sí? Sería para circunscribir un concepto mucho más riguroso. Lo cierto que, bueno, sí tuvo mucho contacto con la poesía de los 60, 50, 60 en Argentina, autores como Pezzoni, como Molina, como Madariaga, Edgar Bailey, bueno, eran amigos, sí. Molina. Le interesó el surrealismo, y después como lectura también le interesaron los beatnik, le interesó Kerouac, le interesó... Bueno, pero vayamos en orden. Empieza su vida más o menos rumbeada como sus compañeros, escribiendo en grandes medios de ese tiempo, en Primera Plana, pero poco tiempo le duró eso, y empieza a inquietarse. Hacia el 66 escribe y publica Nosotros Dos, su primer novela, una novela que tiene una anécdota ahí en torno a Cortázar, porque bueno, Cortázar la lee, le gusta, lo recomienda a una gran editorial que es sudamericana, y la verdad que es una novela impresionante. Sí, para ser una primera novela es impresionante. Digamos, se habla de otra novela anterior que él se dedicó a quemarlas. Un libro de cuentos. Un libro de cuentos. En el caso de Nosotros Dos, es una novela que, bueno, por suerte nosotros estamos trabajando con los originales, en realidad, de edición de tanto Nosotros Dos como Siberia Blues. Tienen, bueno, lo que decía Darío con respecto a la anécdota de Cortázar, o sea, fue presentada, Néstor Sánchez le envía la novela, le gusta y bueno, la presenta. La novela tiene un epígrafe de Cortázar y se podría decir que tiene toda la línea cortázariana, pero también eso hay que ponerlo entre pinzas, ¿bien? Porque posteriormente el mismo Néstor Sánchez dice, bueno, si tiene algo de Cortázar, de ese Cortázar asociado a la música, al jazz, pero va por otro lado. Va por otro lado y inclusive supera ciertos trabajos de Cortázar con respecto al lenguaje. Yo coincido con eso, lo supera pero infinitamente. Al año siguiente escribe la gran novela, la que a mí más me gusta, qué sé yo, igual no he leído Cómico de la Lengua, que es Siberia Blues, y es una novela donde, bueno, no se cuenta una historia convencional, pero es la novela del lumpenaje porteño, de los márgenes, de los linchera, del croto, de la vida relajada, de ignorar el laburo, de los descampados, pero en una
con un lenguaje verdaderamente superior a todo lo que nos podamos imaginar. Obviamente, no es la historia, viste, contada como un cuentito, empieza acá y tiene un desenlace, un nudo y un desenlace. Claro. Conflicto de desenlace. En realidad, por ahí las novelas de Néstor Sánchez, él mismo lo dice, o sea, no son novelas para contar por teléfono, sino que son novelas del lenguaje. O sea, lo más importante que lo que se cuenta es cómo se cuenta, que es esa travesía del lenguaje que lo hace novedoso, insólito y de alguna manera que sea un autor de difícil lectura. O sea, no es muy sencillo en cuanto al... Por ahí también cómo nos paramos frente a la lectura, ¿no? Que también es eso, leyéndolo esta tarde, pensaba, ¿no? Como uno, independientemente que por ahí se considera un lector con cierto entrenamiento en determinados autores, también la superabundancia de lecturas sencillas y digamos de apuestas sencillas de la literatura en los últimos años, uno lo va desacostumbrando en determinado tipo de autores, en determinado tipo de propuestas estéticas, como la de Néstor Sánchez. Claro, es muy exigente, eso es lo que está queriendo decir Pablo. Fíjate una idea que él mismo dice sobre esto que estamos hablando: el ritmo de lo que ocurre es lo que mejor define mi trabajo narrativo. El ritmo de lo que ocurre. La historia interesa y no interesa. El lenguaje interesa más que la historia. Entonces, eso que yo les contaba recién de Siberia Blues, de crotos y vagabundos y marginales, tenemos que entenderlo, o digamos, tenemos que imaginarlo en este contexto, ¿no? Digamos, en un intento más poético que de narración comunicativa. y sin embargo, la presentación y la cantidad de cosas que nos comunica, entre comillas, porque es superior a mi juicio que lo que hubiera hecho si nos contaba la historia con el método tradicional de la novela. Él una y otra vez ha dicho que desde el comienzo estuvo en contra de la novela tradicional, ¿no? Entonces, claro, sí, ahí hay que entender que es un muy buen lector de Joyce. O sea, entendió que, por ejemplo, la novela en la década del 60, cuando se produce el boom de la literatura latinoamericana, por ejemplo, la novela no iba por donde iba la novela consagrada, con los patrones realistas del siglo XIX. Después de Joyce, ¿qué se puede escribir? No, bueno, entonces toma otro camino con la narrativa. Así, bueno, la narrativa va a dejar de ser un espejo y se va a transformar en otra cosa. Y es lo que se impone él mismo desde la primera novela. O sea, entonces es importante eso, de entender qué él entiende por literatura, qué va a entender por novela, y también la crítica que hace anteriormente a toda la novelística producida desde su propio hacer, ¿no? Bueno, ¿y cómo contamos lo que viene después? Este primer bloque de contemporáneos es una especie de encuadre bibliográfico del autor, y en este caso es necesario ser medianamente minucioso en presentarlo, porque después de estas dos grandes novelas que tenía, lo pusieron a Sánchez en un lugar muy relevante. Imagínense Cortázar en esos años hablando, admirándolo a Sánchez. Sánchez se agota su búsqueda espiritual, esa misma que escuchamos recién cuando él decía en el adolescente, que el adolescente en mí sintió eso, de no creer en la vida, de amar la vida y al mismo tiempo darse cuenta que era tremendamente sin sentido. Toda ese desasosiego espiritual que tiene que haber tenido desde que es un niño este hombre, lo lleva a otros caminos, lo lleva a las búsquedas espirituales, lo lleva a Gurdjieff y lo lleva al mundo. Sánchez vivió en Caracas, en Lima, en Nueva York, en Roma, en Barcelona, en París, y siempre en condiciones así de búsqueda. Claro, en realidad se podría, digamos, hay una realidad. O sea, para mí es, digamos, uno de los autores que entendió la literatura como una instancia vital, como una cuestión que inclusive podía abrirse hacia otras cosas. Bien, o sea, él dice que después de Siberia Blues se impone un cambio, o sea, que se impone, ya no podía seguir escribiendo de la misma manera, que había otra cosa o un ansia de algo que desconocía pero que se parecía al conocimiento sagrado, por ejemplo, la necesidad de acceder a un conocimiento sagrado, en la cual su trabajo con la escritura nunca iba a poder llegar, al menos en ese momento. Entonces empieza digamos, creo que un viaje, una deriva, yo lo llamaría una deriva, ¿no? Personal por distintos lugares, en condiciones muy jodidas, cosas que sabemos y otras que no sabemos, o una que podemos intuir, en donde hay una exposición física muy grande, hay un viaje en torno a la locura muy dolorosa,
hasta que cae en la locura lisiyana. Él mismo lo reconoce después, muchos años después, hablando de esos años, que bueno, empezó a sentir voces, tuvo una esquizofrenia, una de las enfermedades, según los que saben, más dolorosas que existe, digamos, el padecimiento psíquico se lo considera no sé cuántas veces superior al físico, y todos sabemos lo que es el dolor físico. Imagínense este tipo de experiencia. Lo cierto es que, como contaba Pablo, él hablaba de una nostalgia, de una melancolía de un maestro, ¿no? Y encuentra a Gurdjieff, que es un místico, un ruso, qué sé yo, con ideas como la desautomatización y la ruptura de los hábitos como forma de recordarse a sí mismo, ¿no? Por ese lado, este místico plantea algunas estrategias concretas. Esas estrategias concretas los llama Gurdjieff trabajos, y bueno, son prácticas vitales extremadas, así extremas, viste, muy de elevar el umbral del dolor, muy de hacer cosas en la vida cotidiana que te lleven a desprogramarte, podríamos decir en términos de ahora, en fin. Pero bien, muy en él se van a juntar, creo que muchas experiencias contraculturales de los 50 y claro, 60, como es la experiencia de los Beatles, como es Kerouac. Bueno, en realidad siempre se le ha buscado un modelo, digamos, en términos narrativos con las poesías Río, la poesía Camino, ¿no?, de Kerouac, y algunas cosas de Ginsberg también. Esta cuestión de la experimentación vital, pero que se va cruzando con lo religioso, bien, y la cuestión del desplazamiento continuo. O sea, y esta cuestión es que él, cuando se va a Estados Unidos, bueno, él trabaja en Francia también, bueno, empieza situaciones ya a devenir casi linchera, un devenir que lo va a llevar a vivir en las capitales casi, digamos, centrales del mundo, sí, en situaciones de marginalidad muy grande. Situación de calle. No estamos hablando de que vivía en una pensión, no, vivía en la calle. Y no estamos hablando de que, bueno, me hago el loco 2 semanas, a ver qué pasa. No. Este hombre estuvo perdido incluso, se hizo un acto acá en a tal punto que se lo consideró muerto realmente. Claro. Durante muchos años él se pierde, el hijo Claudio Sánchez lo busca durante muchos años, y durante mucho tiempo él pensó que había sido víctima de la dictadura militar. Claro. De alguna manera empieza a comunicarse el padre con él desde Estados Unidos y bueno, opera, digamos, hace el regreso, pero en realidad lo habían declarado como, digamos, muerto, y estaba vivo. Lo que pasa es que no había forma de detectarlo, o sea, se borró absolutamente. Sí. Se borró, y mira, la historia cuenta, eso mismo lo dice el hijo, que le llegó un mensaje, una correspondencia, con una dirección que era una playa de estacionamiento de Nueva York o de California, no recuerdo eso, y bueno, le mandaron un pasaje, la madre, con la jubilación de la madre, le mandó un pasaje para que pudiese volver. Después vivió muchos años, murió en el 2003, Néstor Sánchez. Esos son quizás los años más tristes, acá en Buenos Aires, en la misma casa donde había nacido. Con la madre. Sí. También esa cuestión es muy tanguera, volver a la casita de mis viejos, ¿no? Exactamente, y vivir en el barrio cuando todos los muchachos han muerto, y va de la casa al bar, de la bar a la casa. En realidad, bueno, ahora lo que nos está sucediendo ahora es un redescubrimiento, descubrimiento de Sánchez, pero la verdad que cuando volvió no tenía nadie, o sea, fue totalmente ninguneado. Alguna gente le hizo... Alguna gente que fue la que después, posteriormente, ha hecho si quiere, la operación Sánchez, ¿no? Como para reeditar sus obras y todo el trabajo que está haciendo con él, pero realmente fue muy difícil para él sobrevivir. Así es. Bueno, este es más o menos, a grandes rasgos, en este primer bloque de contemporáneos, Néstor Sánchez. Cerraríamos este capítulo nombrando en la caudalosa voz de Pablo todas sus novelas ahora en orden, todos sus trabajos. Hay algunos que no están acá. Bien, nosotros dos, de 1966, Siberia Blues, de 1967, El amor, los Orsines y la muerte, de 1969, Cómico de la lengua, de 1973, y el último libro de relatos, La condición efímera, de 1988. Así es. ¿Qué más? Gurdjieff
habla de trabajo consciente y sufrimiento intencional, nos dice Néstor Sánchez, nuestro autor del capítulo, desde una entrevista a la que enseguida vamos a hacer más referencia. Y yo, en Estados Unidos, dice Sánchez, procuré hacer las dos cosas. Había roto con todos los lazos de la vida ordinaria, no había libros, ni máquinas de escribir, ni nada. Había una fuerte relación con una noción de influencia, de una conciencia más alta descendiendo hacia uno y de un compromiso total en respuesta a ella. Ese es Néstor Sánchez, esta noche en Contemporáneos. Se trata del compañero Asma esta noche en Contemporáneos, una selección especial para homenajear a don Néstor Sánchez. Es sábado, son las 5 de la tarde, estás lavando el auto. Hoy salís con Andrea, tu novia, tu amigo Gastón y su chica Pilar. La previa en una estación, algunas cervezas, la música al palo. Estás feliz, la noche es tuya, boliches, tragos, luces, amigos, fiesta. 5 de la mañana volvés, la ruta despejada, acelerás. Es domingo, vas en un auto alquilado detrás de 2 carrozas. Pilar y Gastón están ahí. No te acordás de nada, pero sabés que fuiste responsable. Salir de noche está bueno. Matar a tus amigos, no. Si vas a manejar, no tomes alcohol. Mendoza, vida y vuelta. Tránsito responsable.
textos, performers, acción colectiva, contemporáneos, más allá de la idea de autor. El Mono Villegas toca el piano y es nuestra cortina de la noche en este programa en torno a Néstor Sánchez, sus textos, sus opiniones, y por ahí vamos a andar ahora en este segundo bloque dedicado a las entrevistas. A Néstor Sánchez igualmente no hay tantas entrevistas como la magnitud del artista que es. Hay una que en realidad más que entrevistas fueron varias juntadas de charlas, la hizo Carlos Ricardo, todo eso está en audio también en esa página que recién recomendaba Pablo. No, y esta cuestión que decís vos, el formato de entrevista no es tal, en realidad son como desgrabaciones de todo un trabajo, porque en realidad fue una recuperación de la experiencia de él, es decir, cuando se descubre que está vivo. Claro. Es decir, se empieza a buscar, bueno, qué pasó con él, preguntarle, y bueno, ya son muchas grabaciones que hay en torno a él, pero no es que una entrevista concreta. No, claro. Ese trabajo del que está dando cuenta Pablo se hizo entre enero y marzo de 1989, ¿no? Son unas charlas. Después Carlos Ricardo desgrabó y publicó un libro que se llama El drama sin atenuantes, que está ahí en torno a Néstor Sánchez. En una parte de esas charlas y de ese libro, Néstor Sánchez dice una cosa que a mí quería empezar este bloque con esto porque es clave para entenderlo, ¿no? Y para entender su belleza y su dramón. Dice Néstor Sánchez: hay un momento en que se descubre el mar en quien vive lejos del mar. Me siento reidentificado. Como nos pasa acá en Buenos Aires, dice Sánchez, se descubre el mar y hay una especie de deslumbramiento de los sentidos, para decirlo de algún modo, ¿no? Como cuando se está en contacto sexual con la mujer verdaderamente bella, o casi bella. No es lo mismo estar con cualquiera. Sucede con la música, qué sé yo, sucede con la lluvia, las adhesiones rarísimas. Las adhesiones rarísimas, dentro de las limitaciones. La lluvia, desde mi infancia, que llueva y que esté acostado en la cama, es una especie de estado así, primordial, en el que el chucho primordial, que no está protegido. Pero, ¿qué quiere decir ese chucho primordial no protegido? Que podría ser también orinar a la intemperie, mirando estrellas. Claro, es un acto absolutamente bendito que parece que está destinado a ser protegido por la tierra. Bueno, yo lo llamo el instante de un meo, por esa consustancialización. Este tipo de experiencias, digamos, que seguramente están ancladas muy en la infancia de Néstor Sánchez, estas experiencias, como él dice, adhesiones rarísimas, estos instantes de deslumbramiento en torno al descubrimiento del mar, o en torno a la lluvia acostadito y guardado, o mear al aire libre, mirad, digamos. Este tipo de experiencias espirituales son las que recorren toda la vida de Néstor Sánchez y toda su obra y todo su tratamiento del lenguaje, a mi juicio, ¿no? Digamos, este es uno de los quid, digamos, tanto en su vida como artista, como en su vida como místico o como buscador de un sentido religioso. Lo que late son este tipo de experiencias, estos extrañamientos iniciales, y creo que está maravillosamente plasmado en sus textos, digamos, es esa misma experiencia. Hay otras, hay una entrevista también, creo que es la última, la hace Lautaro Ortiz, está publicada en Radar, el suplemento de Página 12. Es una entrevista esta triste, ¿no? A mi juicio, porque ya es hacia el final de sus días. El hombre está, como contábamos recién, sin laburo, ¿viste? ¿Quién le da laburo? Y sobre todo está con uno de sus conceptos más claros, ¿no?
sin épica. Néstor Sánchez una y otra vez dice que el origen de su escritura y de su arte es la noción de épica personal. Claro, hay una cuestión que para mí me resulta asombroso en una cultura tan centrada en el ego, ¿no? En el ego y sobre todo una literatura entendida como la expresión bestial de un ego, ¿no? Es la renuncia. Claro. O sea, hay algo extrañísimo en Sánchez que es la renuncia. O sea, teniendo todo para ser un escritor consagrado, el estilo, la profundidad, sí, la manera, si se quiere, sí, reniega de eso, termina en otro lado. Claro. Siendo coherente también con lo que se había planteado, no es que termina porque fracasa, o sea, se puede entender como una especie de cosa muy extraña lo que le sucede. Osvaldo Baigorria, cuando hace su biografía, plantea que él cuando va a escribirla dice: voy a escribir a partir de la renuncia de Sánchez a la escritura. Claro, ¿qué es lo que hay ahí? Entonces la última etapa de él es sumamente extraña con respecto a esto, o sea, siendo un escritor que ha tenido sus lectores, obviamente, muy secretos, porque no ha sido un autor mayoritario, pero es interesante ese concepto que él dice: bueno, dejé de escribir porque se me acabó la épica. Claro. Y en eso que decías, está el tema de la ética. La ética en Sánchez tiene que ver con eso de haber entendido muy tempranamente los fenómenos políticos generales, ¿no? Esto de venderse, de funcionar en un sistema, eso siempre lo rechazó de plano. Y la épica sí tiene que ver con esto que yo les leía recién, con encontrar estos deslumbramientos en su vida personal, en su vida de experiencia. Por eso es también un escritor de la experiencia, Néstor Sánchez, no porque escriba de lo que le pasa a él, digamos, no porque cuente cómo era no, sino porque Sánchez siempre plantea que esa intensidad artística está en relación a la épica vital de cada quien. Y en este momento de la entrevista, el loco se ve sin posibilidad de escribir justamente por eso, porque se siente un viejo, upside de todo, y ¿desde dónde voy a escribir?, le dice al periodista, ¿no? En una parte, Lautaro Ortiz, que es quien hace la entrevista, le pregunta cuándo llegó a la literatura, qué sé yo. Sánchez le dice que siempre estuvo, le habla de sus amigos, como decía recién Pablo, y le habla de la poesía. Dice: yo fui un buen lector de poesía más que de novelas, pero como el poema nunca se me dio, opté por una escritura poemática. Es que a mí me interesó siempre la novela que se vincula con la poesía. Lo demás no me interesa. Digo, la novela como historia no me interesa. Hoy por hoy solo se escribe y se lee ese tipo de literatura. Será por eso también que no soy muy leído. ¿Usted cree que su obra no ha sido bien leída?, le repregunta Ortiz. Hay algo de eso, responde Sánchez. Mi obra no fue entendida. De hecho, Cómico de la Lengua nunca se editó en Buenos Aires. ¿Y por qué?, le pregunta Ortiz. No sé, responde Sánchez. Pasa que mi imagen como escritor es por lo general resistida, y esto llega, aunque parezca mentira, al ámbito de las editoriales, donde aparezco como un raro de cierto peligro para el buen negocio de la facilidad y los lugares comunes que tanto abundan. Bueno, un poco esto es lo que te decía yo al comienzo, ¿no? De cómo la lectura, la obra de Sánchez te impone es una exigencia como lector. No imposible, digamos, claro. No tiene que, de hecho no va por el orden de lo intelectual. Claro. O sea, no es que tenés que tener media biblioteca occidental en la cabeza para entenderlo, sino que te pone en riesgo. O sea, supone que vos desactives un montón de artimañas que tenés para no relacionarte con los textos. Él dice que no busca la complicidad en el lector, sino la resonancia. Le interesa que su texto resuene en el otro, a tal punto de que el lector se transforme en el reescritor de esa obra. Va mucho más allá de esa especie de chonguilería que se manda Cortázar buscando el lector hembra y el lector macho, claro. Y él va mucho más allá, es decir, que él no le interesa que el lector se sienta identificado, sino que lo escriba el texto con él. Me parece sumamente profundo y sumamente
oxigenador de una cierta forma de la literatura. Totalmente. ¿No? Bueno, hay cantidad de otras cosas. Vamos a escuchar un poquito, en minutos nada más, de cómo escribía Néstor Sánchez, el comienzo de Nosotros Dos, en la voz de Pablo. Pero antes, esto, solo para cerrar. En otra entrevista, en este caso Leonardo Longi, en el año 2000, para una revista que se llama La Idea Fija, dialoga con Néstor Sánchez. Y Néstor Sánchez aquí expone esta idea de la épica, que de alguna manera nos va a cerrar este segundo bloque en torno a la entrevista y la palabra dicha en la entrevista. La idea de vivir en estado de peligro es lo que aproxima mi escritura a la condición lumpen, dice Sánchez, y lo que me hace escribir en un último extremo de mí mismo. Estoy por entero en la escritura, está mi vida por entero, por eso ahora no escribo más. Se terminó la épica y no puedo escribir. Cuando tenía 30 años y escribí Los Orsinis, había la sensación de una épica, la épica de mostrar la muerte a mis semejantes. Me llamaba la atención poderosamente cómo la gente no convivía con la idea de muerte, y en mis libros está. Por eso es también que hay resistencia a su lectura, porque recuerdan la muerte. Esa es la voz, la palabra, las ideas, el pensamiento de Néstor Sánchez esta noche en Contemporáneos. La tarde en que me asomé definitivamente a esa ventana, una mujer sola con una malla roja tomaba sol entre las sábanas recién tendidas. Lo supuse porque había aire y no se movían en la soga. Tenía una toalla de colores vivos atada a la cabeza y en la misma terraza un perro ovejero parecía muerto de un tiro. Me asomé. Tuve el mismo miedo de siempre a la altura, el mismo desasosiego ante la posibilidad y tentarme. Ahora busco la manera de acomodar mis libros, les descubro señales de otro tiempo. Colgué el mismo clido al final que se te resistía, y poco a poco la pieza en este quinto piso imprevisible va cobrando un olor que reconozco a fuerza de particulares livianos, y la hierba dentro del plato que siempre me olvido de sacar. Todavía hoy puede ocurrir que me acerque a la ventana y apenas comprenda de qué forma han pasado todos estos años. Por una especie de juego demasiado sutil, de fidelidad al recién llegado, algo en mí se resistiría a terminar con tus enaguas puestas a secar sobre la cocina del querosén, con el sonido de tu orín en el bañito compartido. What part of the house is this? Of the house is this? I can't find the door. I fell from the trip. I'm trapped in the script. Please lock me out. The kids in the house forever. Time to move on and find that. And find that. Like a wave, let me rent too many rooms for just one key, 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 for just one.
Lo cual me permite poner sobre aviso a personas de mediana edad. La mía es de 60 años y me ha ocurrido de un señor de aspecto muy bien, yo también me creo una persona de bien, invitarme a tomar un café, invitarme con unos bombones y drogarme y hacerle entregar $100 que tenía en mi casa. Soy jubilada, se imagina el esfuerzo que me costó contar eso. Es para poner sobre aviso a otras señoras, porque este señor tiene aspecto de muy bien y es un ladrón. No puedo saber nada a partir de que comí esos bombones en el restaurante. Por favor, una advertencia para todas las demás. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, también hay espacio para la denuncia en contemporáneo, esta noche en torno a la idea de lumpen. Atenti, atenti señoras. Compañero Asma, esta noche en contemporáneos. Es sábado, son las 5 de la tarde, estás lavando el auto. Hoy salís con Andrea, tu novia, tu amigo Gastón y su chica Pilar. La previa en una estación, algunas cervezas, la música al palo. Estás feliz, la noche es tuya, boliches, tragos, luces, amigos, fiesta. 5 de la mañana volvés, la ruta despejada, acelerás. Es domingo, vas en un auto alquilado detrás de 2 carrozas. Pilar y Gastón están ahí. No te acordás de nada, pero sabés que fuiste responsable. Salir de noche está bueno. Matar a tus amigos, no. Si vas a manejar, no tomes alcohol. Mendoza, vida y vuelta. Tránsito responsable. Chicos haciendo textos, hipercontemporáneos, antiguos escandalizadores ausentes, contemporáneos. Tercer desfasado bloque de contemporáneos esta noche. Estamos a punto de irnos, pero no nos vamos a ir sin referenciar los textos de Néstor Sánchez, nuestro autor del capítulo. Hay muchas otras cosas en este bloque. Habitualmente lo que hacemos es darle algún lugar a la crítica, a las lecturas que se han hecho sobre los autores que traemos. Basta mencionar esto, ¿no? Muy recomendable el trabajo de Baigorria en torno a Néstor Sánchez. Hay algunos, yo me había puesto acá un extracto de lo que Cortázar había dicho sobre la versatilidad sonora de Néstor Sánchez. Bueno, está todo ahí en la red para consultarse en el caso que se quiera. Lo que viene a contemporáneos ahora es un fragmentito de la maravillosa Siberia's Blues y otro fragmento de Diario de Manhattan, ¿no? Así que, tras el efecto, es lo que viene. Es fácil distinguirlos en un grupo algo desmembrado, atrás del pijama. Pensar, cuarto de siglo más tarde, que la urbe industrial, que el cordón lumpen de la urbe, había una vitrola, las maderas, que el único chico que empieza a preocuparnos transporta entre los últimos, en lo posible sobre el hombro, pasan, como cada día frente al corralón ya mencionado, siguen hasta el alambre que durante el siglo anterior limitara la posesión doméstica del regidor del cabildo, de modo que una vez metidos en la quinta, en un claro de pasto, Ambrosio Lobos tirará a los reyes contra la lona mientras el resto se acomoda en comunidad a esperar el almuerzo.
Es el único de los presentes que lleva siempre zapatos y arriba la olla. Una lenta o apacible columna de humo a favor de la especie, con la casa de don Cornelio oculta desde allí debido a las zonas con pasto crecido o al resplandor que arrancarían las hojas. ¿De qué sirve entonces que por mi parte nunca salté ese alambre ni probé una papa del puchero de cola? Cierta lentitud marica en un puerto donde por otros motivos le cambiarán la voz con el vino, se le subirá el alcohol a la cabeza. Hacia la mitad de cada tarde terminarán boca arriba la fruta que el chico tiró desde esos árboles para enseguida dedicarse a la olla. Un ligero ruido a chupadas que Ventura no escucha. Acaroso postre todavía entre los dientes, hasta que empezará otra vez la afonía raspante. Nada sería igual al momento anterior, todo cambia, y Remigio se incorpora en un brazo, pero no se anima. Ya preguntará interrumpiéndolo. Ya 1, 3 o 4 de la tarde se le tirarán encima a su sordera del alma. Lo evidente, desde el enfoque más desapasionado, es que nadie podría explicar por sus propios medios la presencia del chico en la quinta. Raspa, el perro que le lame las manos, pero igual lo escucha el Natalio con anteojos indescriptibles. Un mohicano en pijama grueso explicándoles el mundo o la falta de motivo para reconocerlo tal cual, un poco la chispa del incendio que haría más adelante de ese mismo chico, un adolescente silencioso, rumiador de su parte, inmortalizado con el apodo de obispo por el mismo Ventura debido, se supuso siempre, a esa falta de inclinación por el trabajo físico, el carácter contemplativo, que desde tan corta edad deja sin embargo entrever a pesar del ocasional trajín en la quinta. Bien, de Diario de Manhattan, diciembre, lunes 5. La elocuencia íntima, sobradamente íntima de un año que termina en la vicisitud constante entre comprensión o penumbra. Aparecer en esta isla, recorrerla incluso en sus gangrenas, es como adjudicarle verosimilitud. A veces, sin embargo, se parece demasiado a una metáfora de toda la humanidad que decae degradándose. Otras, un museo perfecto de hasta el último pormenor de lo que no debe hacerse. Comprar este cuaderno representó, en cierto modo, consentir necesidad de cauce, de punto de apoyo para alguna forma de preservación interior en principio no deducida. Por ahora, ningún propósito concreto, salvo que escribiré en permanencia, por primera vez, con la mano izquierda. Ahí estamos. Cortina de despedida y nos vamos, señor operador. Colecciono porquerías, color y olor insano. Busco valor en el cartón, en el piso. La basura. Experimentales, super-unders, marginales, contemporáneos. ¿Cómo ser detrás un vidrio? Me ensucio todo y es mejor. Soy conocido por la que me espera en casa. Y bien, amigas y amigos, prontos a la despedida. Hay un instante más para escuchar a Néstor Sánchez, nuestro autor del capítulo. El jazz alienta la emoción, convoca ganas de vivir, hurga en la rajadura de la tela. Y otra cosa, todo libro escrito es un libro que uno nunca volverá a escribir. Y acá viene lo más interesante. Todo proceso auténtico de escritura es un proceso de pérdida. Se trata de Néstor Sánchez esta noche en Contemporáneos. Nos queda cantidad de material, cantidad de cosas hermosas que hizo este hombre en vida, como una traducción aquí de César Pavés, un hombre al que he admirado mucho, pero bueno, quedará para otras ocasiones, queda para que cada quien vaya a por Néstor Sánchez. Sí, antes de irnos, una gacetilla muy corta. Jueves 15 de agosto, 21 horas, Nave Cultural, presentación del segundo libro de Gabriel Jiménez, Coso. Bien, el jueves 15 a las 21 horas se está presentando Gabriel Jiménez, Coso, en la Nave Cultural. Bueno, ahí estamos. Bueno, Darío, muchas gracias, hermano. Muy bien. Dale, listo, nos vemos chao. el lunes. Un beso para todos. Y no se olviden, estuvo Néstor Sánchez esta noche de alguna manera en Contemporáneos. Para